Bueno, familia, Dios les bendiga. Feliz domingo para todos. Que el Señor siga haciendo la obra en cada una de nuestras vidas. Por los necesitados estamos con mucha oración por toda esta pandemia, ¿no es así? Que tenemos muchas personitas con síntomas, bueno, pero sabemos que nos tenemos que fortalecer por el Espíritu Santo en todo nuestro ser interior. Y este año 2022, arraigados en el reino de Dios, vamos a ver la gloria del celestial, que es lo que le estamos clamando y le estamos pidiendo para este año. Y bueno, y hay algo muy lindo, porque el tema de hoy es avanzamos siempre porque el Dios de nuestros padres, que es fiel. Nosotros podemos en el Espíritu Santo que esa medida de fe se desarrolle, ¿no es así?, en nuestras vidas como la fe de nuestro Señor Jesucristo, para poder ver su poder y su gloria. Y bueno, y también, me mostraba el Espíritu Santo cómo tenemos que volver, ¿no es así?, en nuestras oraciones a orar mucho por Israel. Sabemos que Israel es la nación escogida ¿por quién? Por Dios, ¿sí o no? Y tenemos que sacar enseñanzas de todas las cosas que Dios nos muestra en su palabra, porque todos los acontecimientos se han desarrollado ¿dónde? En esa nación escogida por Dios. Y es como que nos tenemos que meter, arraigarnos en el reino de Dios, en meternos en su palabra, empezar por el principio. Sean prosperados en todo sentido los que aman ¿a quién? A Jerusalén. Y vamos a arrancar entonces para que esto es palabra de Dios. En el Salmo, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio y los tronos de la casa de David. Sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor a mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Entonces tenemos que meternos nosotros entonces donde está, ¿no es así?, desarrollada toda la historia y todos los acontecimientos que es donde se han desarrollado en Jerusalén. Y pedirle a Dios justamente todos los días, no nos olvidemos de orar ¿por quién? Por esa nación que fue escogida, vuelvo a repetir, ¿por quién? Por Dios. Ahí se han desarrollado, se siguen desarrollando y se terminarán de desarrollar todos los acontecimientos por la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, fíjense qué lindo. Acá ¿cómo avanzamos siempre? Porque el Dios de nuestros padres es fiel, porque tenemos que ser obedientes como Josué fue. En Josué 14:7 dice así, que yo era de 40 años, dice Josué, cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y le traje noticias como las sentí ¿dónde? En el corazón. Tremendo, ¿no es así? O sea, trajo noticias como él sentía en el corazón. Era una persona escogida también para ir a la tierra esa prometida, para traer información de lo que allí veían. Pero no fueron dos, Josué y Caleb, que trajeron los informes positivos, sino dice que fueron 12. O sea, uno de cada tribu de Israel, las 12 tribus. Vamos a ver qué dice. Cuando el pueblo de Israel se encontraba en el desierto de Parán, Dios le habló
a Moisés pidiéndole que enviara 12 hombres, uno de cada tribu, para que reconocieran la tierra de Canaán. 40 días después regresaron, dice, los 12 espías trayendo 10 de ellos un informe. ¿Qué les parece a ustedes? Negativo, fíjense, acerca de esa tierra que Dios le había prometido. Fíjense, si Dios promete algo, no va a ser imposible para conquistarla. Uno tiene que tener la visión siempre de Dios, y esa visión la encontramos de Dios, ¿dónde? En su palabra, en la Biblia. Fíjense, solo Josué y Caleb vieron lo que Dios veía en esa tierra. ¿Qué veían? Que fluía en esa tierra, ¿qué? Leche y miel, la tierra productiva. Los demás espías solo vieron ¿qué? Fíjense, al pueblo fuerte que allí habitaba, ciudades grandes y amuralladas, y múltiples obstáculos, llevando al pueblo ¿a qué? A desconfiar y a renegar de Dios. Miren cómo tenemos lucha espiritual, ¿sí o no? Dentro de los mismos escogidos son 12, había una lucha también espiritual, y en todos lados vamos a tener siempre luchas espirituales. Por eso no nos tenemos que apartar ni a diestra ni a siniestra de la palabra de Dios, y confiar en ¿qué? En sus promesas. Como consecuencia de toda aquella generación, dice, esa que murió, ¿qué? Esa generación en el desierto, y solo quien quedó, Josué y Caleb, que pudieron entrar en ¿dónde? En la tierra. Pero a ver acá, en Números 13, del 27 al 33, que nos habla la palabra de Dios directamente, para que entendamos que lo que estamos hablando es lo que había sucedido realmente. Entonces, vamos a ir a Números. Vamos a buscar Números por acá. Números 13, del 27 al 33, dice así: y les contaron diciendo, llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, que ciertamente fluye, dice, leche y miel, y este es el fruto de ella, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de ¿qué? De Aná. Dice, Amalek habita en Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir, dice, contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Fíjense, ¿qué veían esos 10? Solamente que veían dificultades. ¿Se dan cuenta? Pero nosotros no podemos ver dificultades. ¿Cuántas cosas Dios nos manda a hacer? Y nosotros ponemos pretextos. ¿Se dan cuenta? Y solamente vemos ¿qué? Las dificultades. No, por fe tenemos que avanzar. Dios me muestra en su palabra lo que tengo que hacer, y yo tengo que fortalecerme en él y seguir hacia adelante, ¿no? Y ver que las dificultades son vencidas cuando uno se dispone por el Espíritu Santo, el que nos abre camino para poder ir a la victoria. Vencer las dificultades es únicamente el Espíritu Santo de Dios. Y hablaron, dice, mal entre los hijos de Israel, dice, de la tierra que había entonces reconocido, diciendo, la tierra donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos, dice, en medio de ella, dice, son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes hijos de Aná, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. O sea que cuando Dios nos muestra algo, no nos desechemos, no hagamos como hicieron los otros días, ver las dificultades. No, nosotros tenemos una visión que viene de parte de Dios para cada una de nuestras vidas, por medio de su palabra. Dios nos habla a través de su palabra.
y nos dice cómo nos tenemos que manejar, cómo nos tenemos que dejar guiar por Él. Y siempre tener la visión correcta. ¿Qué es tener la visión correcta? Vuelvo a repetir, tener la visión que Dios tiene, ¿es así? Para cada uno de nosotros, para que avancemos y para que triunfemos en todo, y que seamos más que vencedores. ¿Pero en quién? En Cristo Jesús, lo dice su palabra. Entonces, la dificultad es cuando Dios me muestra algo, sí, me voy a tener que esforzar, voy a tener que tener luchas espirituales y todo, pero en el nombre de Jesús se consigue. No en mi fuerza, no en mi conocimiento, sino es en el poder todo del Espíritu Santo, porque justamente esta obra no es de hombres, esta obra le pertenece a ¿quién? Al Espíritu Santo de Dios. Por eso nos tenemos que sujetar a Él. Y este año es muy importante, ¿no? Este 2022, arraigados en el reino de Dios. Quiere decir que nos tenemos que arraigar bien. ¿En dónde? En su palabra, en sus promesas, en lo que Él nos muestra, en el que Él nos manda a hacer, sin buscar pretextos. No vea las dificultades, lo negativo. Cuando Dios le muestra algo a usted, me muestra algo a mí en su palabra, tenemos que avanzar. Tenemos que ser ¿qué? Valientes y enfrentar los obstáculos en el nombre de Jesús y seguir para adelante. Y le digo que esa lucha espiritual es permanente. Por eso tenemos que estar bien estrenados, cada uno de nosotros. Entrenados, mejor dicho, entrenados. ¿Pero con qué? Con la palabra de Dios, con la fe de nuestro Señor Jesucristo, para seguir avanzando. Y para tener, discernimiento de su palabra, tener revelación de su palabra, para poder seguir, ¿no es así?, venciendo obstáculos por esa revelación. Seguimos. Dice, asimismo, de adecuada esa visión que hoy tenemos o tengamos de la tierra de Israel, depende disfrutar o no de las bendiciones que Dios ha prometido para quienes que le aman. Entonces tenemos que tener una adecuada visión de esa tierra. Por eso tenemos que amar a esa tierra, porque tenemos que amar lo que Dios ama, cada uno de nosotros. Y ahí seguimos avanzando. El motivo de nuestra alegría, dice Salmo 137, 5 y 6. Dice, si me olvidara de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordare, sino enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Entonces, no nos tenemos que olvidar de esta tierra hermosa, esta tierra que escogió Papá Dios. Por lo tanto, la tenemos que amar y ser Jerusalén, donde se desarrollaron todos los acontecimientos y se seguirán desarrollando como preferente asunto de mi alegría. Tiene que haber gozo, alegría, ¿se dan cuenta? Y orar por esa nación para que Dios la guarde y la proteja, y la está protegiendo contra ejércitos que son muy superiores a los israelitas, y sin embargo no se animan a atacarla. Y Dios pelea por esa nación. Dice, para David, por ejemplo, Jerusalén, dice, era algo más que su ciudad. Era la capital y el símbolo de la consolidación y la prosperidad ¿de qué? De su reino. Ustedes saben que el rey David, es así, buscaba permanentemente ¿quién? A Dios. Hasta dice que danzaba en paños menores. Porque él no se fijaba del pueblo, se fijaba de alabar y adorar ¿a quién? A Dios. Que su mujer lo criticó y fue estéril. ¿Se acuerdan? Ahí. La historia. Y sin embargo, David, lo único que él estaba centrado, concentrado, era en alabar y adorar a Dios. ¿Cuántas veces nosotros tenemos oportunidad de alabar y adorar a Dios y nuestra mente está divagando por otro lado? ¿Sí o no? No, concentrémonos. ¿Se dan cuenta?
y adoremos y gocemos en la presencia de Dios. No tenemos que gozar en su presencia, porque el diablo nos quiere distraer. Por eso lo tenemos que reprender de nuestras mentes en el nombre de Jesús. Y ese tiempo de alabanza y adoración en la presencia de Dios no tiene que tener ninguna interferencia en nuestras mentes. La única interferencia que tiene que tener en nuestra mente es la interferencia del Espíritu Santo de Dios. Esa es la única interferencia. Dice, Jerusalén entonces significaba el lugar del pacto de Dios y donde Él había prometido que su presencia estaría para siempre. Le puedo garantizar que la presencia de Dios está permanentemente en ese lugar. Yo tuve la bendición de ir 5 veces y no me cansaría de seguir yendo, porque ahí sí que se toca el cielo con las manos. No me digan, pero se percibe la presencia de Dios en cada lugar. Es algo increíble. Por eso yo digo que un cristiano, por lo menos una vez en su vida, tiene que pisar esa tierra. Tiene que pisar esa tierra. Es la tierra de los pactos de Dios, porque Dios hace pacto con nosotros y lo hizo en esa tierra también, como lo hizo con otros profetas. Es así que después vamos a ir viendo. Es una tierra de pacto, porque vienen esos pactos de parte de Dios, porque nosotros no hacemos pacto con Dios. El que hace pacto con nosotros, ¿quién es? Él hace pactos con nosotros. Entonces, cuando Dios te muestra algo, le dice algo, obedezca, sea humilde y obediente, y va a ver la gloria de Dios en su vida. Entonces, ahí está permanentemente su presencia. En Primera de Crónicas 17, del 21 al 25, vamos a ver qué dice. Vuelvo a repetir. Primera de Crónicas 17, del 21 al 27. Dice, ¿y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, cuyo Dios fuese y se redimiese un pueblo para hacerte nombre con grandezas y maravillas, echando a las naciones de delante de tu pueblo que tú rescataste de Egipto? Tú has constituido a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, Jehová, has venido a ser su Dios. Tremendo. O sea, es el pueblo de Dios, y para siempre, dice, ¿no? Y tú has venido, dice, a ser siervo y de su casa, sea firme para siempre, y haz como has dicho. Permanezca pues y sea engrandecido tu nombre para siempre, a fin de que sería Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, Dios para Israel, y sea la casa de tu siervo David firme delante de ti. Porque tú, Dios mío, revelaste al oído a tu siervo que le has de edificar casa. Por eso ha hallado tu siervo motivo para orar delante de ti. Ahora pues, Jehová, tú eres el Dios que has hablado de tu siervo este día. Y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová, la has bendecido y será bendita para siempre. Es la habitación y la casa de Dios. ¿Se da cuenta? Y será bendita, dice, ¿para qué? Para siempre. Ahora yo me apodero de todo. Yo me apodero de mi casa, me apodero del ministerio, de todo. Le pertenece a Dios. Es la casa de Dios. ¿Sí o no? Y Señor, yo sé que cuanto más te busquemos, más bendecidos vamos a ser. Por eso, este año, como dije antes, y soy repetitivo, tremendo, arraigados en el reino de Dios. Cuanto más lo busco, cuanto más confío en Él, cuanto más le obedezco y cuanto más humildad hay en nuestros corazones, más poder de Dios hay. ¿No es así? En nosotros, para ser usados como simples instrumentos de Él. Pero todo lo que haga a través de nuestras vidas va a ser para su gloria. Nosotros contentos y felices que nos usa como simple instrumento, pero para Él es la gloria y la honra. Él es el que hace todo.
Él es el que hace todo. Seguimos. Es por esto que Jerusalén se convirtió entonces en el permanente razón de su alegría, de David estamos hablando, y objeto de ¿qué? De sus cantos. Fíjense qué lindo. Recordemos que las visiones de Dios no son para olvidarlas, sino para permanecer en ellas. Entonces la visión que Dios le da, o sea, hágase la propia, no la dejen en el olvido, sino póngase en acción a través de esa visión que Dios le dio, porque no son para olvidarlas, sino para permanecer en esas visiones, convirtiéndolas en el motivo, dice, ¿de qué? De nuestra alegría. Porque cuando nosotros estamos, ¿no es así?, en esa permanente visión que Dios nos da, el gozo del Señor está sobre nosotros. El gozo del Señor es el que nos da esa fortaleza para seguir avanzando, para seguir luchando, para seguir conquistando. Es el gozo del Señor el que me fortalece. Fortalece mi espíritu, fortalece su espíritu. Entonces tenemos, ¿no es así?, que permanecer en esas visiones. La tierra también es ¿de qué? De la promesa. Es la tierra de la promesa. Fíjense, para Abraham, por ejemplo, Israel significó la promesa de Dios, dice, de bendecirlo, y el más grande motivo para obedecer permanentemente ¿qué? A su mandato. Él no pensó dos veces en marchar a la tierra que Dios le había revelado. Una vez escuchó su voz, emprendió el largo camino. ¿Y cómo lo emprendió? Una vez que escuchó la voz de Dios, dice que lo emprendió ¿con qué? Deleitándose, con alegría. No fue renegando. Cuando Dios le mostró, aceptó y obedeció con toda humildad y confiando diariamente a recordar que era fiel. O sea, ¿por qué Dios? ¿Por qué Abraham obedecía y se deleitaba? Porque sabía que el que le había mostrado el camino de ir a esa tierra, ¿quién era? El Dios de Israel. Dice, el que lo había prometido era Él, el Dios de Israel. Abraham no se quedó con el anhelo, él emprendió entonces la marcha, es decir, actuó. Cuando uno se pone en acción, Dios lo empieza a bendecir, lo empieza a respaldar. Recordemos que el entusiasmo está directamente relacionado con la acción. Yo sí tengo ese entusiasmo, pero no me tengo que quedar con el entusiasmo, tengo que ponerlo ¿qué? En acción, porque no me tengo que jugar por emociones, sino por hechos. Se dan cuenta, concretos, por lo que Dios me está mostrando. Entonces me tengo que poner en acción. Dice, solo quien cree actúa, y quien actúa, ese verá la visión de Dios que le dio, convertida ¿en qué? En una tremenda realidad. Porque Dios lo que promete, lo cumple. El problema somos nosotros, que a veces Dios nos muestra, y nosotros no cumplimos, nos quedamos quietos, nos quedamos paralizados espiritualmente. Y ahí le estamos dando lugar ¿a quién? Al enemigo, el que quiere poner palitos en la rueda. Pero lo reprendemos en el nombre de Jesús, porque la acción del Espíritu Santo nos da la libertad y la victoria. Por lo tanto, vamos a ver qué dice Hebreos, a través de esto que hemos hablado. Hebreos 12, del 8 al 11, dice, pero si se os deja sin disciplina, o sea, Dios disciplina no castiga, que es disciplina. Por eso tenemos que atender también nosotros a la disciplina de Dios cuando nos habla un poquito fuerte, porque es para qué, para enderezarnos, para que hagamos las cosas acorde a su voluntad y no como yo las veo. Entonces, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Un poquito fuerte, ¿no? Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales
que nos disciplinaban y los venerábamos, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, dice, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos, ¿qué? De su santidad. Entonces, ¿por qué nos disciplina? Y tenemos que aceptar esa disciplina, porque ¿para qué es? Para que nosotros vivamos una vida espiritual como corresponde y participemos de que de su santidad. Participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Bienvenida sea la disciplina del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque ¿para qué es? Para que participemos de la santidad de Dios. Tremendo, ¿no? Tremendo. Ay, papito Dios, que Dios esté hablando a nuestros corazones en este mediodía ya, ¿sí? En este mediodía, porque sabemos que todos somos muy importantes para Dios, porque Él nos necesita aquí en estos tiempos, para que trabajemos ¿qué? En la gran comisión. Y tenemos que trabajar en su autoridad, en su poder y en su santidad. Y conquistaremos naciones, le puedo asegurar. También que esto sí les puedo dar testimonio, porque bueno, lo he vivido en Israel, esto. O sea, en vivo y en directo. La tierra de la sanidad. ¿Qué hacía el Señor ahí en su ministerio? ¿Qué hacía? Enseñaba, oraba, liberaba, ¿sí o no? Bueno, el ministerio del Espíritu Santo es simple. ¿Quién complica los ministerios a veces? Los mismos hombres. Por eso los ministerios tienen que ser entregados al Espíritu Santo todo. Sí, manejados por autoridad espiritual, sí. Pero, Señor, que en mi vida, en el ministerio, en mi familia, reine la presencia de tu Espíritu Santo. Reine esa presencia. Entonces, la tierra de la sanidad, yo le llamo la tierra de ¿qué? De los milagros. No lo digo yo. Lea la palabra de Dios. ¿Qué hacía el Señor en esa tierra? ¿Sí o no? Milagros. Sanaba, liberaba, resucitaba a los muertos. ¿Sí o no? Así de simple. Dentro de las innumerables bendiciones que Dios ha prometido a aquellos que se alegran con Jerusalén y la aman, está la de recibir sanidad física. Son muchos los hombres y mujeres que experimentaron el impacto sobrenatural del amor de Dios y fueron sanos de enfermedades y dolencias, dice, en esta tierra, en Jerusalén. Yo tuve la oportunidad de estar bautizando en el Jordán, y le puedo decir que es una experiencia que no hay palabras humanas, ¿no es así?, con qué transmitir lo que se experimentaba. No, es algo sobrenatural, ¿no es así?, que va muy por dentro. Pero ver la gente que por la fe en nuestro Señor Jesucristo y su Santo Espíritu ponía, y la gente se sanaba. Impresionante, unos milagros increíbles. Y acá me llamó la atención el ejemplo de Naamán, o sea, que fue también, tenía lepra, y fue por medio del profeta Eliseo que le dijo que tenía que ir a dónde, al Jordán a sumergirse, ¿qué? 7 veces. Eso también me tocó hacer. Increíble, pero primero me lo hice para mí mismo y después a las personas. A la 7ª vez, declararse uno sano de toda enfermedad y de toda dolencia.
Y por esa fe, ¿sí?, en Dios, en su Hijo Jesucristo y en su Santo Espíritu, la gente sanada. ¿Pero qué era? ¿El agua? Era la fe en Cristo. Eso es lo que era el mismo Dios sanando a quién, a las personas. El agua, un elemento que se usa como un instrumento también, ¿no?, de Dios. Ahí. Pero ver la gloria de Dios. Y me gustó mucho el ejemplo acá. Vamos a ver en Segunda de Reyes. Vamos a ir a Segunda de Reyes 5, del 1 al 4. Vamos por ahí primero. Dice así: Naamán no era cualquier cosa, ¿eh? ¿Saben qué era? General, dice, ¿de qué? Del ejército del rey de Siria. Era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación ¿a qué? A Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero ¿qué pasa? Que era leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria. ¿Quién era el profeta? Eliseo. Dice que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Dice, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Fíjense, Naamán oyó que hay respuestas en dónde, en esa tierra. Entonces es la fe que él puso. ¿Se dan cuenta? Porque creyó en lo que le dijo esa muchacha. Que ahí se manifiesta la presencia de ¿quién? De Dios Altísimo. Vamos a ver, dice, Naamán, como muchos de nosotros, la visita por su gran necesidad. ¿Cuánta gente va, pues así, a Tierra Santa por sus necesidades, por enfermedades, como otros van para conocer, ¿no es así? Pero van de todo tipo de ¿qué? De personas, y uno ve cuando se bautizan y cuando se sumergen y cómo se claman en el estanque de Siloé, donde también el paralítico, ¿se acuerdan? 38 años paralítico. Bueno, hay muchos testimonios de sanidades, pero ¿qué pasó? ¿Se dan cuenta? Naamán, como muchos de nosotros, la visita entonces por necesidades también ¿qué? Personales, y otro, bueno, como dije antes, ¿no?, para ir a conocer. Es un lugar que todo el mundo anhela pisar. ¿Se dan cuenta? Bueno, vamos a ver qué dice Reyes, segunda, 5:5, ahora del 5 al 7, vamos a seguir. Entonces por el 6, a ver, perdón, no, vamos a tocar de vuelta el 5, perdón. Dice, y le dijo entonces al rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro, como dije, y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Como que se hiciera el milagro, ¿no es así? El rey de Israel, ¿se dan cuenta? Seguimos acá. El 7. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios? Dice, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane un hombre de lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. O sea, como que el rey decía: ¿qué voy a hacer yo?
Si yo no puedo hacer nada, lo puedo recibir, pero yo no soy el que hago los milagros. ¿Soy yo acaso lo que dice Dios? ¿No? ¿La tenía qué? El Dios de Israel. ¿Lo tenía qué? Bien clarito. Bien clarito. Entonces, ¿qué pasó? Acá Naamán, entonces fue ahí creyendo que el rey de Israel iba a poder hacer la sanidad en su vida. Pero fíjense qué lindo. El importante general sirio, que Naamán, no entiende la sencilla orden del profeta, pues se refiere, para entender todo esto, fe, obediencia y humildad. ¿Para qué se necesita o se requiere fe, obediencia y humildad? A ver, para poder acercarnos al verdadero Dios. Sin fe, sin obediencia y sin humildad no nos podemos acercar a Dios. Por eso dice que Él está pegadito al que es humilde, y al soberbio, como lo mira, de lejos. Entonces tenemos que desarrollar esa fe permanente, estar en obediencia a su palabra. Cuando un líder le ministra a través de la palabra de Dios, presta atención, porque no es el líder es un instrumento. El que lo está edificando bien a través de ese líder es el Espíritu Santo, por su palabra. ¿Se dan cuenta? Y para poder obedecerla y poder recibir las bendiciones de Dios, vuelvo a repetir que se necesita fe, obediencia y humildad. ¿Para qué? Para poder acercarse al verdadero Dios, al Dios de Israel, al Dios de los ejércitos, a nuestro Dios. Seguimos por aquí. A ver, Segunda de Reyes 5, del 8 al 13. Dice: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Dice: y vino Naamán con sus caballos, con su carro, y se paró a las puertas de la casa ¿de quién? De Eliseo. ¿De quién? Del profeta, de su líder. Entonces, el 10, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Naamán todavía esperaba que el rey lo sanara. No, fíjense, dice: Abana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se olvidó y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron. ¿A quién? A Naamán. Los criados de Naamán se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Y él ahí reaccionó. Entonces Naamán experimenta la bendición y el fruto de la obediencia. ¿Por qué? Obedeció y vio los resultados. En la obediencia están los resultados. Entonces, Segunda de Reyes 5:14. Vamos a ver qué dice el que le sigue. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó como limpio de toda lepra. Limpio de toda lepra. El extranjero, Naamán, comprende que no fue el agua, el río o el profeta quien le dio la sanidad, sino él reconoció a Dios como el sanador, el que lo sanó de la lepra. Entonces,
cómo uno tiene que hacer las cosas. ¿Con fe en quién? ¿Puesta en quién? En Dios. Entonces, yo tengo que tener en mi corazón, tengo que tener todas las promesas que Dios nos regala a todos sus hijos sin excepción, porque no hace excepción de personas, para poder ver su gloria. Yo siempre digo que Él nos, creó en 3 dimensiones, ¿sí o no? Espíritu, alma y cuerpo. Ustedes saben que son las herramientas que nos regalan en esta familia, ¿no? De la fe. Y necesitamos todos los santos días entregarle todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, a nuestro Padre Celestial, para que sea totalmente limpio por su Santo Espíritu a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué son? ¿Actos de qué? De fe, de obediencia, porque David lo dice que su palabra. Entonces, siempre tiene que estar en nuestros corazones, nos hace vigentes las promesas de Dios y los pactos que Él ha hecho, como lo hizo con sus profetas, hoy día por su palabra, a través de nuestras vidas. No nos desaprovechemos. ¿Se dan cuenta? Cada cosa que desaprovechamos es una bendición que se nos escapa, ¿sí o no? Entonces, en eso sí seamos egoístas, no es que se vaya ninguna bendición. ¿Se dan cuenta? Así que sigamos en ese camino. Entonces, tener bien claro que el que hace la obra no es el hombre, no son las situaciones, las cosas. El que hace la obra, las maravillas, los milagros, es Dios. Es su Santo Espíritu, que hoy está con cada uno de quién, de nosotros. No los dejaré huérfanos cuando se fue al Padre, sino que dejaré ¿qué? A mi Espíritu. No los desaprovechemos, no los descuidemos. Qué pena que muchos cristianos descuidan al Espíritu Santo y siguen actuando conforme a su razón, a su visión. Y nosotros tenemos que tener la visión de Dios. ¿Se dan cuenta? Y cuando hablo de esta visión de Israel, es tener la visión de ¿quién? De Dios, ¿sí o no? Ahí se desarrollaron todos los acontecimientos como dije antes. Sigamos avanzando, y metiéndonos cada día más dentro del corazón de Dios, como yo siempre digo. Necesitamos ese tiempito de tener en privado con Él, de una comunión íntima, el tiempo ese de calidad que le llamo, aunque sea cortito, pero de calidad. Mi mente puesta en la mente de Cristo, en el corazón de Cristo, y pidamos con fe, y dele gracias, porque usted va a poner en práctica lo que Él le muestra. Cuando uno está en obediencia, en humildad, ¿se dan cuenta? Se le hace fácil recibir las bendiciones de Dios, porque Él está pegadito a su lado. Seguimos, entonces, fe, obediencia y humildad. ¿Y humildad de qué? De corazón. Y dice, y hallaréis descanso para vuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque usted tiene que descansar. Cuando usted entrega algo al Señor, sale el asunto del Señor. Usted descanse, ¿se dan cuenta? Y viva tranquilo, y viva feliz, y viva gozoso, en el gozo del Señor, para estar fortalecido. Porque el gozo, vuelvo a repetir, del Señor es nuestra fortaleza. Yo le pido, Señor, ahora más con todas estas pandemias y todo lo demás, Señor, que tu gozo esté permanentemente en mi vida, que no se vaya. Pero ¿quién es el que lo tiene que mantener el gozo? ¿El Espíritu Santo? No, yo. Usted. Porque ese gozo también, ¿qué hace? Fortalece ¿qué? Todo nuestro ser y su sistema inmunológico, para que sean reprendidas todas las enfermedades y todas las dolencias de todos los bichos raros.
Por eso somos más que vencedores en Cristo Jesús. Seguimos un poquito más. Seguimos un chiquito más. Entonces, ya sabemos que Naamán experimentó la bendición de Dios. ¿Fruto de qué? De la obediencia. Entonces, fruto de la obediencia está la bendición de Dios sobre su vida, sobre mi vida. Y también es una tierra que singular. Singular. Porque, vuelvo a repetir, allí, pues así se desarrolló que el trato de Dios con sus siervos. Ahí trató Dios con sus siervos, revelando trascendentales palabras para la humanidad. Ahí fue la crucifixión, muerte y resurrección también de nuestro Señor Jesucristo. Todo se desarrolló en Israel, en Jerusalén. ¿Se dan cuenta? Dice, desde el monte de los olivos, Jesús ascendió también a los cielos. Vamos a ver qué dice Hechos Hechos. Sí. 1. Acá lo buscamos. Hechos 1. Del 9 al 12. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo a ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron juntos a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Tremendo, ¿no es así? O sea, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde se va a desarrollar entonces? También en el monte de los olivos. Vamos a ver qué dice entonces. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba de Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Quiere decir que la segunda venida va a ser en ese lugar. También reconcilió al mundo consigo mismo. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Dice que desde el monte de los olivos, como dije recién, ascendió a los cielos. En Jerusalén tuvo lugar la venida del Espíritu Santo. Vamos a ver Hechos 1 al 13, que este está muy lindo también, para todos, está lindo. Del 1 al 13. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos como unánimes y juntos, en unidad. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar de otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Dice, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes tanto judíos como prosélitos, y cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos ¿de qué? De mostos, como estaban borrachitos. Y siempre va a haber, algunos no, porque las cosas del Espíritu se entienden en el Espíritu. Los que hablaban en lengua y todos habían recibido hace un ratito ¿qué? Al Espíritu Santo, que hablaban nuevas lenguas. ¿Se dan cuenta? Y la importancia, había de diferentes lugares y con diferentes
idiomas. Y sin embargo, el Señor, por medio de su Santo Espíritu, los tomaba y a cada uno le hablaba para que todos entendieran lo que Dios le quería mostrar. Maravilloso. Y hoy Dios nos revela a nosotros por su Espíritu Santo. Palabra revelada. Por eso pedimos siempre su presencia, su unción y revelación de su palabra. Porque sin revelación serían palabras huecas. La revelación es lo que llega al corazón del hombre. Por eso le damos las gracias a Dios. Seguimos, un chiquitito. Entonces, Hechos 1:8. Desde Jerusalén se apareció el Evangelio al mundo entero. O sea, ¿dónde nació el Evangelio? En Jerusalén. Fíjense, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Acá nosotros, Argentina, estamos casi lo último de la tierra. Así que tenemos que llevar el Evangelio como si estuviéramos, ¿en dónde? En esa tierra santa, en Jerusalén. Y donde Dios nos manda, porque todo esto se lleva en el Espíritu. Porque el que hace la obra a través de nosotros, vuelvo a repetir, es el Espíritu Santo. Nosotros simples instrumentos. Para Él es la gloria y la honra. Así que le vamos a dar gracias a Dios por este tiempito que nos ha regalado. Espero que el Espíritu Santo haya hablado en cada uno de sus corazones. Tengan siempre la visión en sus corazones de esa tierra. Y no se olviden de orar todos los días una pequeña oración para que Dios guarde esa nación. Porque esa nación es judía, pero le pertenece aquí a Dios. Y entreguémosle cada nación a Dios, o todas las naciones, porque nosotros somos ciudadanos del mundo, ¿no? Entreguémosle todas las naciones del mundo, para que todas las naciones del mundo doblen sus rodillas ante nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el secreto de todo. Bueno, familia, vamos a orar. ¿Qué les parece? Una oracioncita, dándole gracias a Dios por este tiempo. Gracias, Padre bendito del cielo, porque sabemos que tú nos has puesto en este mundo para la conquista. Y para esta conquista tenemos que tener, Señor, una visión muy clara y clara, que la que es de Señor, la que viene desde Jerusalén, desde Israel, a través de tu palabra, que es la Biblia. Porque todos los acontecimientos, como dije antes, se han desarrollado allí, se siguen desarrollando y se seguirán desarrollando hasta tu segunda venida, Señor. Por eso tenemos que tener una adecuada visión de esa tierra hermosa. Josué y Caleb tuvieron esa buena visión, esa visión de fe, de disfrutar de esas bendiciones de Papito Dios, de lo que le había prometido. Y Dios promete a todos los que le aman. Usted ama a Dios, Dios le va a prometer, Señor, todo tipo de bendiciones. Tenemos que disfrutar, por lo tanto, como Josué y Caleb, de la tierra prometida. Usted acá está, en este país, pero también en la tierra prometida del Señor. Por eso trabajemos con mucho gozo, con mucha alegría. Y cada uno que está en su país, puesto por Dios, en el país que lo haya puesto, entréguele ese país. Entreguémosle las naciones al Espíritu Santo, para que todos puedan disfrutar esas naciones de las bendiciones de Dios, porque Él las ha prometido a todos los que le aman. Para David, Jerusalén, más que su ciudad, era el símbolo de la consolidación, como dijimos, y la prosperidad de su reino.
el reino de David fue prosperado, porque David buscaba al Dios verdadero. Sin importar lo que el pueblo podía decir, él quería agradar a Dios y le lanzaba a él. Y Dios le prometió que su presencia estaría para siempre en su casa y en ese lugar. Y hoy anhelamos nosotros también que su presencia esté en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestros ministerios. Te clamamos, Padre bendito, por esto. Padre Santo, gracias por todas las visiones que tú nos das. Y no las queremos olvidar, Padre. Y queremos permanecer en esas visiones y convertirlas en un motivo de nuestra alegría, porque tú te vas a glorificar. Es nuestra actitud nada más hacia esas promesas, es creerte aquí. Gracias, Padre bendito, te damos. Gracias porque esta tierra es la tierra de las promesas. Hoy Abraham fue bendecido con tus promesas, Padre bendito del cielo, y fue bendecido. Y cuando tú le mostraste esa tierra, no pensó dos veces en marchar a ella. Él hizo que esa revelación que tú le habías dado fuera puesta en acción y emprendió ese largo camino. Y como lo emprendió, deleitándose y confiando diariamente al recordar que tú eres un Dios fiel y que lo que le habías prometido se iba a cumplir. Y nosotros te damos las gracias por todo lo que tú nos prometes, sabiendo que se va a cumplir acorde a nuestra entrega que tengamos hacia ti. Gracias, Padre bendito, te doy. Dale gracias a Papá Dios por este tiempo. Dile, Señor, yo quiero que seas tú poniendo en mi vida ese actuar, y que pueda actuar, Señor, junto con esta iglesia, en cada visión que nos das y en cada promesa, para que se puedan convertir en una realidad, Padre bendito. Gracias, Señor. Gracias porque también es la tierra de la sanidad. Y qué hermoso el ejemplo de Naamán, que fue sano de toda lepra, y que él pudo entender que no fue el profeta, que no fue el agua, que no fue ese lugar, sino fue el Dios de Israel, el que lo sanó. Y es una tierra singular, esa tierra en la que ahí Dios trató con muchos de sus siervos. Ahí se reconcilió con el mundo Jesucristo. Y en ese monte de los olivos Jesucristo ascendió a los cielos. Y desde Jerusalén se esparció el Evangelio al mundo entero. Ahí nació el Evangelio. Ahí nació la gran comisión, en Jerusalén. Y a Jerusalén regresará Jesucristo por segunda vez, para reinar desde ahí con su iglesia. Gracias, Papá, por estas promesas. Te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre y te doy gracias, Papá, por este tiempo. Gracias por tu presencia, por tu unción y por tu revelación manifiesta en esta tu casa y en esta iglesia. Bendice a cada uno de los que están aquí presentes, Papá. Bendice a todos los que no han podido venir por los problemas ocasionados, que reprendemos toda pandemia, todo coronavirus en el nombre de Jesús, y todo síntoma queda reprendido en el nombre de Jesús, y nos declaramos limpios por la sangre de Jesucristo y sanos por sus llagas. Y también que estas bendiciones
lleguen a todos los que están por Facebook conectados y por YouTube, papá. Por eso, como siervo tuyo, levanto mis manos y los bendigo a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los declaro benditos y bienaventurados. Benditos y bienaventurados. Benditos y bienaventurados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén, familia. Dios les bendiga y amemos a Jerusalén. Bendito sea el Señor.